La advertencia de mi hermano era solo una frase, hasta que descubrí quién dormía en mi cama. Lo que nunca quise ver. No sé en qué momento empecé a dudar de mi propia cordura. Quizás fue esa madrugada en la que la vi salir del apartamento con el mismo abrigo que yo le había regalado, pero con un perfume que no era el suyo. O tal vez fue cuando encontré el recibo del hotel escondido dentro de una caja de maquillaje. Lo cierto es que yo ya sabía la verdad antes de tener las pruebas, pero me negaba a aceptarla. Mi hermano me lo advirtió desde el principio. Esa mujer no te ama, Miguel. Recuerdo su voz, seca, firme, como si supiera algo que yo no. Pero lo ignoré. Siempre lo hacía. Yo era el mayor, el exitoso, el que creía tener todo bajo control. Y Mariana era el premio perfecto que el mundo me debía por años de sacrificio. Ella tenía ese tipo de belleza que te roba el aire sin pedir permiso, alta, elegante, con una sonrisa que parecía conocer todos los secretos del deseo. La vi por primera vez en una gala de beneficencia. Ni siquiera era de mi círculo, pero tenía algo, una forma de mirar que hacía que todo el ruido de la sala se apagara. Esa noche no dormí. Al día siguiente ya sabía su nombre, su trabajo y hasta el café donde desayunaba. En menos de un mes, ya era mi novia. En menos de un año, se mudó conmigo. Durante los primeros meses, todo fue perfecto. Demasiado perfecto. Mariana parecía hecha para mí. Me escuchaba hablar de negocios, fingía interés, reía en el momento justo, y cuando yo llegaba agotado, me esperaba con una copa de vino y esa mirada que hacía que el cansancio se evaporara. Pero había algo que nunca cuadraba del todo. Cada vez que mencionaba a mi hermano, su expresión cambiaba, apenas un parpadeo, una tensión casi imperceptible en la mandíbula. Como si su nombre le provocara un eco incómodo. ¿Por qué no te cae bien Daniel? Le pregunté una noche, después de una cena. No es eso, dijo, sin apartar la vista del celular. Es solo que parece no aprobar nada de lo que hago. Es sobreprotector, nada más. O tal vez ve cosas que tú no ves, susurró. Me reí. Y ese fue mi error. Daniel siempre fue más intuitivo que yo. No tenía mi ambición ni mis contactos, pero tenía algo que yo no, una forma casi instintiva de leer a las personas. Desde pequeños, era capaz de decir si alguien mentía solo con ver cómo respiraba. Así que cuando me dijo, Miguel, no te confíes. Ella no está contigo por amor, lo mandé al demonio. Siempre fuiste un cínico, le respondí. No soportas verme feliz. No volvió a insistir. Solo me miró con esa mezcla de resignación y lástima que siempre odié. Pasaron meses. Yo seguía ciego, o quería estarlo. Hasta que los detalles empezaron a acumularse como polvo bajo la alfombra. Primero fueron las llamadas a medianoche que decía eran de su amiga Laura. Luego, los viajes, por trabajo. Las excusas siempre tenían lógica, pero las emociones no. Empecé a notar silencios, miradas que esquivaban la mía, mensajes borrados a mitad de conversación. Y sin embargo, no podía enfrentarla. Porque en el fondo yo también tenía miedo de perder la fantasía. Un día, sin buscarlo, encontré la primera grieta. Mariana dejó su laptop abierta en la mesa del comedor. No era algo que hiciera nunca. Tenía obsesión por cerrar todo, borrar todo, controlar cada rastro. Yo no tenía intención de espiar. Juro que no. Solo vi un nombre. Y una frase. Si él sospecha algo, no digas nada. En 2 meses todo cambiará. No quise seguir leyendo. Cerré la pantalla, pero mi mente no pudo cerrar lo que había visto. ¿Quién era E? Eran solo 3 letras, pero me hirieron como un disparo. Esa noche la miré diferente. Mientras dormía a mi lado, respirando tranquila, yo repasaba cada palabra, cada gesto, cada detalle que había pasado por alto. Y cuanto más pensaba, más encajaba todo. La forma en que me pedía acceso a mis correos, por si había que coordinar reuniones. Las preguntas sobre contratos, inversiones, nombres. La facilidad con que manipulaba las conversaciones para obtener información. Era brillante. Demasiado brillante.
No soy un hombre impulsivo, y quizás por eso fue tan fácil convertirme en su víctima. Pero cuando uno ha construido un imperio desde cero, también aprende a detectar cuando alguien intenta mover las piezas a tus espaldas. Esperé. Durante semanas fingí que todo estaba igual. Me volví amable, atento, incluso más cariñoso. Ella bajó la guardia. Y entonces, la seguí. El jueves 12 de marzo, dijo que tenía una cena con una marca de moda que quería contratarla como imagen. Yo fingí creerle. La dejé ir con un beso en la mejilla y un «te amo» que me costó pronunciar. En cuanto cerró la puerta, llamé a un viejo conocido, un investigador privado que trabajaba para una de mis empresas de seguridad. Le pedí que la siguiera. Sin preguntas. A las 11:37 de la noche, recibí un mensaje. Hotel San Regis. Habitación 804. No está sola. No recuerdo haber sentido tanto frío en mi vida. No era celos. Era humillación. Una parte de mí todavía esperaba que fuera un error, una coincidencia absurda. Pero fui. Subí al ascensor con el corazón anestesiado, las manos heladas. Frente a la puerta 804, escuché risas. La suya. Y una voz masculina. No entré. Solo esperé en silencio, hasta que salieron. Él era joven, más que yo. Tal vez 5 o 6 años menor. Moreno, atractivo, con ese tipo de sonrisa arrogante que tienen los hombres que nunca han tenido que luchar por nada. Ella lo miraba como nunca me miró a mí. Y entonces entendí, ese era el verdadero amor de su vida. No sé cómo conduje de vuelta a casa. Ni cómo logré no gritar. Solo recuerdo llegar, sentarme frente al espejo del baño y mirar mi propio reflejo como si fuera el de un desconocido. Había pasado la vida controlando empresas, contratos, cifras, y me había convertido en el tonto perfecto para su juego. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Le preparé el desayuno. Le compré flores. Ella sonreía, feliz, convencida de que su doble vida seguía intacta. Pero dentro de mí algo se rompió, algo que ya no podía repararse. No era solo el dolor. Era la sensación de haber sido manipulado con precisión quirúrgica. Y de que Daniel, mi hermano, había tenido razón desde el principio. Una semana después, invité a Daniel a cenar. No le dije nada todavía. Solo lo observé. Cuando Mariana se acercó para servir el vino, él apenas la miró. Su gesto era distante, frío, casi protector conmigo. Ella lo notó. ¿Por qué me odias tanto?, le dijo, con una sonrisa forzada. Daniel la miró por un instante. Porque sé reconocer el hambre cuando la veo. El silencio que siguió fue tan tenso que el aire se volvió espeso. Ella dejó la copa en la mesa y se fue al dormitorio. Cuando se fue, Daniel me miró y dijo: «Te lo dije, Miguel. No todas las heridas sangran. Algunas te vacían lentamente». Esa noche tomé una decisión. No iba a enfrentarla. No iba a gritarle. Iba a destruirla como ella me destruyó a mí, sin dejar rastros visibles, pero quitándole lo que más valoraba. Comencé por su cuenta bancaria. Yo mismo había creado su independencia financiera, con inversiones y tarjetas a su nombre. Bastó una llamada y 2 firmas para que todo desapareciera. Luego, cancelé los contratos de modelaje que yo mismo le había conseguido a través de mis contactos. En menos de una semana, pasó de ser una mujer de sociedad a alguien que no podía pagar ni su propio alquiler. Durante todo ese tiempo, ella no sospechó nada. Hasta que una mañana, llegó a casa con el rostro pálido, temblando. «Mis tarjetas no funcionan». Me mostró la pantalla del celular. «El banco dice que mis fondos fueron transferidos a otra cuenta». «Qué raro», respondí con calma. ¿No habrás compartido tus datos con alguien? Claro que no. Tal vez sepa algo, dije, sin mirarla. El silencio que siguió fue suficiente para confirmar todo. Se quedó paralizada. Yo me levanté, tomé mis llaves y caminé hacia la puerta. Miguel, susurró. No es lo que piensas.
Entonces explícame, dije sin girarme. Y titubeó. No era por dinero, ni por traicionarte. Era por amor. ¿Amor? Él estaba antes que tú. Pero tú me diste una vida que nunca pensé tener. Solo quería, tenerlo todo. Y lo tuviste, le respondí. Solo que ahora no te queda nada. Salí sin mirar atrás. Durante los días siguientes, ella intentó llamarme, escribir, buscarme. Nunca respondí. Hasta que un mensaje me llegó desde un número desconocido. Se fue. No me contesta. No tengo a nadie. Por favor, solo quiero hablar. La borré. Pero no pude borrar el vacío que me dejó. Porque, por más que la odiara, una parte de mí todavía la amaba. Y ese fue el castigo más cruel. Una noche, mientras revisaba unos papeles, Daniel entró a mi despacho. ¿Ya terminaste con ella?, preguntó. Sí. Entonces no te detengas a mirar atrás. Esa clase de personas siempre encuentra otra presa. Asentí. Pero cuando se fue, me quedé pensando. Porque algo en su tono sonó distinto. Abrí una carpeta que tenía en el escritorio. Era el informe del investigador privado. Nunca lo había leído completo. Había fotos, fechas, nombres. Y entonces lo vi. El hombre con el que Mariana me engañaba no era un desconocido. Era alguien que ya conocía. Un rostro que me resultaba demasiado familiar. Y antes de poder procesarlo, el nombre me saltó como una puñalada. Daniel. La mentira detrás del espejo. No sentí rabia. No al principio. Sentí algo peor, incredulidad. Esa clase de incredulidad que te hace reír cuando deberías llorar. Me quedé mirando el informe del detective, los nombres, las fechas, las fotografías. Daniel y Mariana. Juntos. En el mismo hotel. En mi propia casa, incluso, cuando yo viajaba. No una vez. No dos. Durante meses. Las imágenes eran tan claras que ni siquiera necesitaban explicaciones. Ahí estaban, caminando juntos, tomados de la mano, mirándose con esa familiaridad que solo tienen los que ya se pertenecen. Y de pronto, todas las piezas encajaron con precisión enfermiza. Las advertencias, los silencios, las miradas incómodas, el tono protector de mi hermano. Nunca fue protección. Fue culpa. No sé cuánto tiempo estuve sentado frente a esas fotos. Tal vez horas. Tal vez días. Lo cierto es que en algún punto dejé de sentir las manos. Todo dentro de mí se apagó, como si alguien hubiera bajado el interruptor de la realidad. Recordé nuestras infancias. Daniel siempre fue mi sombra. El pequeño que me seguía a todos lados, el que admiraba mis éxitos, el que me decía, algún día quiero ser como tú. Y yo, ciego de orgullo, nunca lo vi como competencia. Hasta ahora. Esa noche lo llamé. No para gritarle. No podía. Quería escucharlo, o quizás darle la oportunidad de negarlo. Daniel, le dije cuando respondió. Necesito verte. Hubo un silencio breve, pero suficiente para confirmarlo todo. ¿Dónde?, preguntó. En el despacho. Mañana. Sin excusas. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Esa madrugada no dormí. Caminar por el apartamento se sentía como recorrer un mausoleo. Cada rincón tenía el eco de una mentira. El sofá donde ella decía que me esperaba hasta tarde. La mesa donde compartíamos cenas fingidas. El espejo del baño, donde alguna vez me miré con orgullo, creyendo que tenía una vida perfecta. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a destruir a Daniel. No de inmediato. Primero quería entender por qué. Llegó puntual, como siempre. Traía esa serenidad calculada que siempre lo acompañaba. ¿Qué pasa?, preguntó, cerrando la puerta detrás de él. Le lancé la carpeta sobre el escritorio. No dijo nada. Solo la abrió.
Su rostro no mostró sorpresa, solo cansancio. Así que ya lo sabes. Su tono era tan tranquilo que me desarmó. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde antes de que tú la conocieras. Tuve que apoyarme en la mesa. ¿Qué estás diciendo? Ella y yo, tuvimos algo. Hace años. Antes de que tú entraras a su vida. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Sí. Pero no sabía cómo. Cuando me dijiste que estabas con ella, pensé que era una coincidencia. Que sería algo pasajero. Pero después, me di cuenta de que todavía la amaba. Me quedé mudo. Las palabras sonaban imposibles, pero el tono era real. Ese temblor en su voz, esa mezcla de vergüenza y resignación, no se puede fingir. ¿Entonces todo esto fue una venganza? Le pregunté. No. Fue debilidad. ¿Y tus advertencias? Intentaba que la dejaras. Que no te hundieras en algo que iba a destruirte. Mientras tú seguías acostándote con ella. No era así de simple, Miguel. Levanté la voz. Entonces explícame cómo era. Él respiró hondo, como si estuviera preparando una confesión que le pesaba desde hace años. Ella nunca me olvidó. Yo traté de hacerlo, te lo juro. Pero cuando volví a verla contigo, fue como si todo regresara. Intenté alejarme, pero ella, cerró los ojos, ella sabía cómo arrastrarme de nuevo. La rabia, el asco y la tristeza se mezclaron en un solo golpe. Me di cuenta de que había perdido a dos personas a la vez, la mujer que amaba y el único hermano que creía tener. ¿Y ahora qué? Pregunté, sin emoción. Nada. Te dejo el camino libre. No volveré a verla. No me interesa si la ves o no, dije, conteniendo las lágrimas. Lo que me duele es que me mentiste en la cara mientras fingías protegerme. Daniel bajó la mirada. Lo sé. Y lo pagaré. No respondí. Solo lo vi marcharse, con el mismo paso firme de siempre, pero con los hombros vencidos. Cuando la puerta se cerró, me sentí más solo que nunca. Pasaron semanas. Intenté seguir con mi vida, con el trabajo, con las reuniones, con la rutina. Pero algo en mí se había apagado. La desconfianza se volvió un hábito. Ya no creía en nadie. Ni siquiera en mí mismo. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí sin pensar. ¿Miguel? La voz era la de Mariana. ¿No tienes nada que decirme? Por favor, escúchame. No sabes toda la historia. Ya sé suficiente. No, no lo sabes, insistió. Daniel y yo, sí, nos amábamos. Pero todo cambió cuando tú apareciste. ¿Pretendes decirme que te enamoraste de mí? No al principio. Pero luego sí. De mi dinero, quizás. De ti, susurró. Aunque no lo creas, él fue quien me empujó a seguir contigo. Me reí con amargura. Eso no tiene sentido. ¿De verdad? ¿Nunca te pareció extraño que Daniel te hablara tanto de mí al principio? Me quedé en silencio. Él te lo presentó, ¿verdad? Preguntó. Asentí, sin poder hablar. Entonces ya lo sabes. Nunca fue una coincidencia, Miguel. Todo estaba planeado. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Él me buscó. Me dijo que quería probar algo. Ver si eras capaz de amar sin condiciones. ¿Qué? Decía que tú usabas a las personas, que solo sabías comprar afecto. Quería demostrar que incluso tú podías caer en tu propia trampa. No. Sí. Me pidió que me acercara a ti. Que te enamorara. Que te hiciera sentir vulnerable. Me temblaban las manos. ¿Y tú aceptaste? Al principio fue un juego. Luego me enamoré, de verdad. Pero ya era tarde. Él no soportó verme contigo. Se volvió celoso. Por eso volvió a buscarme. Y yo, cedí. ¿Por qué me lo dices ahora?
porque quiero que sepas que no todo fue mentira. Colgué sin decir más. No quería escucharla. No podía. Esa noche, me quedé sentado en la oscuridad del despacho, mirando las sombras reflejadas en los cristales. Mi hermano, la mujer que amaba, mi vida entera, todo había sido una farsa construida sobre una apuesta moral. Una demostración enferma. Y lo peor es que había funcionado. Había caído exactamente donde ellos querían. Me enamoré. Confié. Y terminé destruido. Los días siguientes los pasé en automático. Me aislé de todos. Dejé de responder llamadas. Hasta que, una tarde, alguien tocó a la puerta. Era Daniel. Su rostro mostraba ojeras, barba descuidada, y algo en su mirada, diferente. No había culpa. Había miedo. Tenemos que hablar, dijo. No hay nada más que decir. Sí lo hay. Mariana desapareció. Lo miré sin entender. ¿Qué? Hace 3 días. No contesta el teléfono, no está en su apartamento, y la policía no tiene registro de ella. ¿Y por qué vienes a mí? Porque ella te escribió antes de irse. Lo sé. No respondí. Él me miró fijamente. Miguel, dime que no le hiciste nada. Esa frase me dolió más que todas las traiciones juntas. ¿De verdad crees que sería capaz? Ya no sé quién eres, dijo en voz baja. Lo eché de mi casa. Pero sus palabras se quedaron clavadas como espinas. ¿Dónde estaba Mariana? Yo no la había visto desde nuestra última llamada. No sabía nada. ¿Y si realmente había desaparecido? Busqué en redes, en noticias, en registros. Nada. Era como si se hubiera borrado del mundo. Las noches se volvieron pesadillas. Soñaba con su voz, con sus pasos detrás de mí, con sus manos frías tocando mi cuello mientras dormía. Despertaba sudando, convencido de que estaba en la habitación. Pero siempre estaba solo. Hasta que una madrugada escuché el teléfono sonar. Número privado. Respondí. Silencio. Luego, una respiración. Y una frase apenas audible. No busques lo que no quieres encontrar. La voz era la suya. Mariana. Desde entonces, nada volvió a ser normal. Daniel insistía en verla, en pedir ayuda a la policía, pero el caso no avanzaba. No había rastros, ni cámaras, ni testigos. Y cada vez que intentaba olvidarla, algo aparecía. Una nota en mi escritorio. Una foto movida en la repisa. Un perfume que no usaba nadie. Al principio pensé que era mi mente. Hasta que una noche encontré algo imposible, su anillo de compromiso, el que ella había dejado al irse, sobre la almohada de mi cama. No había manera de que alguien entrara. Las cerraduras estaban intactas. Y sin embargo, ahí estaba. Los días se convirtieron en semanas. Daniel y yo casi no hablábamos. Solo nos cruzábamos en silencio, como dos fantasmas que compartían la misma culpa. Hasta que un día, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola foto, Mariana y Daniel, juntos, sonriendo, tomada hacía apenas unos días. En el reverso, una frase escrita a mano. No todos los fantasmas están muertos. Llamé a Daniel de inmediato, pero su teléfono estaba apagado. Fui a su apartamento. Vacío. La policía lo encontró 2 días después, en su coche, estacionado cerca del mar. Sin signos de violencia. Sin nota. Solo un sobre con mi nombre. Dentro, un mensaje. Perdóname. Todo se salió de control. No lloré. No podía. El dolor ya no encontraba espacio dentro de mí. Solo quedaba una especie de calma enferma, una resignación que me hacía sentir ligero, casi ausente. Quemé las fotos, los informes, las cartas. Vacié el apartamento. Y durante semanas, creí que todo había terminado. Hasta que, una noche, al llegar a casa, encontré algo sobre mi cama. Una caja pequeña. Dentro,
una hoja doblada y una llave dorada. La hoja tenía una sola frase escrita con tinta azul. Nos vemos donde empezó todo. Reconocí la letra. Mariana. Conduje hasta el antiguo Hotel San Regis, el mismo de las fotos, el mismo donde había descubierto su traición. El edificio estaba cerrado, abandonado desde hacía meses. Pero la llave encajó en la puerta trasera. El interior olía a humedad y polvo. Subí las escaleras, guiado por la linterna del teléfono, hasta llegar a la habitación 804. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire estaba helado. Y sobre la cama, había algo, una carpeta. La abrí. Eran los mismos documentos que el investigador me había mostrado, pero con una diferencia: en esta versión, las fotos mostraban otra cosa. En cada imagen, donde antes estaba Daniel con Mariana, ahora era yo. Mi rostro, mi ropa, mis gestos. Como si alguien hubiera cambiado la historia misma. Y al final del expediente, una nota escrita con la misma tinta azul. No te preocupes, amor. Ahora todo está como debía estar. Salí corriendo de la habitación. No recuerdo cómo llegué a casa. Desde esa noche, he revisado todo: correos, llamadas, registros. No existe ninguna prueba de Daniel. Ninguna. Su empresa, sus cuentas, sus propiedades, todo está a mi nombre. Como si él nunca hubiera existido. A veces pienso que tal vez fue eso lo que Mariana quiso desde el principio: borrar a Daniel, o borrarme a mí. O tal vez los dos. No sé qué es real ya. Solo sé que, cada noche, cuando apago las luces, escucho una voz en el pasillo. La suya. Susurrando lo mismo, una y otra vez. Te dije que lo tendríamos todo. Y ahora escribo esto aquí, esperando que alguien, cualquiera, me diga que no estoy perdiendo la cabeza. Porque esta mañana, cuando me miré al espejo, vi algo imposible. El reflejo que me devolvía la mirada no era el mío. Era el de Daniel.